Esta no es una frontera cualquiera. Durante décadas por aquí se han movido mercancías y también personas. Estamos en Pas de la Casa, en uno de los puntos más activos de los Pirineos. Aquí todo es legal, pero no todo lo que ocurre termina siéndolo, porque Andorra ha basado su sistema, ha construido su economía en base a precios más bajos. Y eso, inevitablemente, acaba trayendo algo más. Tabaco, alcohol, electrónica. El contrabando aquí no es algo nuevo, forma parte de la historia del país. Ya a partir de los 2.400 metros, moverse aquí ya es complicado. Y aún así, había gente que movía mercancías y personas por estos lugares. Montañas en las que se transportaba de todo, mercancías y también personas. En la actualidad, el contrabando a gran escala está más controlado, pero el pequeño contrabando sigue existiendo. Y aunque existen límites, estos no siempre se respetan. Andorra no es un lugar ilegal, pero está marcado por la historia de su frontera. Porque aquí lo que ves no siempre es toda la historia. Tras la Guerra Civil Española y más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, estas montañas se convirtieron en rutas de supervivencia. Pero no todo es romántico en esta historia. Entre estos pasos de montaña y la historia del contrabando en Andorra existe lo que se llama la leyenda negra. Durante los años de la guerra, estas montañas eran usadas por perseguidos políticos, refugiados, gente que huía de la guerra y la persecución, judíos, deportados, antiguos republicanos de la Guerra Civil Española, intentaban circular por aquí, escapando de la persecución. Gente que lo arriesgaba todo para salvar sus vidas, y de los que algunos intentaban aprovecharse, ya que algunos les ofrecían ayuda, pero no siempre con buenas intenciones. Existen historias de pasadores que cogían a la gente en estas montañas y las despojaban de todas sus pertenencias, las de estos fugitivos que hemos mencionado, y los abandonaban a su suerte una vez despojados. E incluso existen historias de que en ocasiones estos fugitivos no llegaban siquiera al otro lado. Son historias difíciles de corroborar, pero que forman parte de la leyenda oscura de esta frontera. Y ya a medida que vamos avanzando fuera de las rutas principales, el entorno cambia. Empiezan a aparecer rutas secundarias, bosques, valles, en los que empieza a ser más fácil perderse por caminos y vías secundarias dentro de un paisaje que a veces puede ser bastante gris y que facilita la ocultación, como puedes ver. A pocos metros de la ciudad desaparece todo y comienzan los caminos secundarios que conducen hacia las fronteras naturales entre Andorra y Francia, cruzando por todo esto. Lamentablemente tendremos que llegar a un estanque que es de origen glacial, que viene a ser el paso fronterizo utilizado comúnmente por contrabandistas, que en la actualidad incluso contrabandean tabaco y otros bienes a pie, cruzando la frontera entre Andorra y Francia. Pero por las razones evidentes que puedes ver aquí, el camino no es practicable, no te lo puedo enseñar, pero forma parte de esta historia oscura que estamos enseñando. Este tipo de rutas como las que estoy enseñando han permitido desde hace mucho tiempo pasar la frontera sin grandes controles. Los controles han aumentado, sin embargo, el terreno natural sigue siendo el mismo, porque ya después, cruzando caminos como este, y después, más allá de los límites de estas telesillas, ya no hay turismo. Por ahí ya empiezan los pasos de montaña naturales, utilizados desde hace tiempo
por los contrabandistas que han pasado mercancías, bienes y personas en distintas épocas a través de estos pasos de montaña. Porque aquí, a medida que avanza la noche, todo parece tranquilo, pero en realidad esta es una frontera que nunca duerme. Y si te ha gustado esta historia, te animo a darme un dedo para arriba, suscribirte y nos vemos en la siguiente aventura. Hasta la próxima.